Y muy poco se habla del pH vaginal, ¿no? Y inclusive algunos profesionales desconocen esto, lo cual es importante desarrollar para que ustedes puedan entender por qué a veces fracasan los tratamientos de las infecciones vaginales. Asimismo, no todas las infecciones vaginales se tratan de la misma manera. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a empezar a desarrollar con el concepto de qué es el pH vaginal. El pH vaginal vendría a ser una constante, una medida que nos va a medir la concentración de hidrogeniones que se encuentra en la vagina y va a tener un valor diferente dependiendo del ciclo que tiene la mujer. Por decir, si está menstruando, o está por ovular, o está embarazada, o si es una adolescente, o si es una menopáusica, el pH vaginal va a tener diferente valor. Asimismo, el pH vaginal nos permite saber el grado de acidez de la vagina. Vendría a representar, en otras palabras, un mecanismo de defensa que emplea la vagina para evitar las infecciones. Es decir, representa un medio o un sistema de protección. La vagina normalmente no se encuentra 100% estéril. Existe en la vagina muchos microorganismos. Dentro de ellos van a haber inclusive monilias, va a haber garnerelas, pero en mínimas cantidades. Es conocido por ustedes que la monilia o que produce la candidiasis u hongo vaginal, ¿no? O la garnerela vaginal que produce el mal olor, se encuentran normalmente en la vagina, pero en mínimas cantidades. Entonces, es necesario que la vagina tenga un grado de acidez que va a impedir que estos microorganismos produzcan infecciones vaginales. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a medir el pH vaginal? El pH vaginal lo vamos a medir con un papel de tornasol que lo tenemos acá, ¿ya? Que ustedes de repente lo pueden, ustedes adquirir en laboratorio, o de repente el profesional también les puede, el profesional, los tetra que les atiende también les puede atender, les puede ofrecer en la consulta, ¿ya? Es un papel de tornasol que nos va a ayudar a determinar el grado de pH vaginal que tiene la vagina. Siguiente diapositiva. El valor normal del pH vaginal en las mujeres en edad fértil. Las mujeres en edad fértil se considera entre 15 y 45 años. Y el valor va a variar entre 3.5 a 4.5 e inclusive a 5. Ustedes ven en la gráfica que tenemos acá en la diapositiva que la escala de pH va desde 0 hasta 14. Entonces se considera un pH neutro en el medio, o sea, un pH de 7. La vagina entonces va a tener un pH de 3.5 a 4.5. Todo lo que se encuentre antes del pH 7 se va a considerar pH ácido, y todo lo que se encuentre después del pH 7, o sea, a partir de 8, se va a considerar un pH alcalino. Entonces, la vagina va a tener un pH ligeramente ácido, ¿no? Que ya hemos mencionado que esto puede variar de acuerdo al ciclo de la mujer y de acuerdo a la edad. Considerándose que en las niñas y las menopáusicas tienen un pH generalmente neutro, o sea, un pH alrededor de 7. Pero las mujeres en edad fértil, a partir de que empieza, desde los 15 hasta los 45, 50, hasta los 45 años, van a tener un pH de 3.5 a 4.5. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos acá una tabla donde nosotros vemos que de acuerdo al tipo de infección vaginal va a tener diferentes sintomatologías. Es decir, no todas las infecciones vaginales nos va a dar las mismas características, y eso a nosotros, los profesionales, nos permite determinar la diferencia, ¿no?
la diferencia y en el tratamiento, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta esto. El flujo, cuando viene nuestra paciente vamos a preguntar, señora, ¿cómo es su flujo? Si es escaso, si es espeso, si es líquido, ¿no? El olor. Generalmente el fuerte olor se produce en las infecciones causadas por vaginosis bacteriana o Gardnerella vaginal o tricomoniasis. La picazón generalmente es más fuerte en las candidiasis u hongos, ¿no? Y generalmente es más fuerte en la vulva, en la parte externa de los genitales externos, ¿no? Otra molestia que podemos observar es el dolor durante el acto sexual, el dolor al orinar, ¿no? Pues sobre todo en las mujeres que tienen candidiasis, porque a veces, muchas veces se realiza un rascado muy intenso que dejan la zona muy irritada y al momento de pasar la orina por esa zona le causa un dolor muy intenso. En el caso de la tricomoniasis se suele observar dolor en la zona de la pelvis, ¿no? En la vaginosis bacteriana vamos a ver, generalmente no vamos a ver inflamación vulvar, ¿no? Que lo que sí vemos comúnmente en la candidiasis u hongos, por lo mismo que las pacientes se rascan mucho porque tienen mucho escozor, ¿no? Vemos acá en esta tablita que el pH va a variar de acuerdo a la infección vaginal. Generalmente el pH más ácido, o sea, el pH por debajo de 3.5 se va a ver en las pacientes que vengan con candidiasis o monil. O sea, las mujeres que tienen honguitos van a tener un pH vaginal por debajo del valor normal, es decir, por debajo de 3.5. En cambio, en las pacientes que tienen vaginosis bacteriana o en las pacientes que tienen tricomonas van a tener un pH por encima de 4.5 o por encima de 5. Recuerden que el valor normal del pH en una mujer en edad fértil es entre 3.5 hasta 4.5. O sea, resumiendo, si es menor el pH de 3.5, es probable que esta paciente tenga una candidiasis o monilia. Si el pH sube por encima de 4.5, es más probable que nos enfrentemos a una vaginosis bacteriana o tricomoniasis. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotras que está alterado nuestro pH? Si bien es cierto, recién estamos escuchando este término del pH vaginal, que ustedes tienen que quedar en su cabecita que el pH vaginal vendría a representar como un mecanismo de defensa que utiliza la vagina para evitar las infecciones. Entonces, uno de los síntomas de alteración del pH es cambios en el flujo genital. He escuchado muchas veces que a veces las pacientes vienen y me dicen, bueno, yo tengo flujo normal, como todas las mujeres. Pero déjeme decirle que el flujo vaginal no es normal. Puede ser el flujo vaginal transparente que se desprende del cuello uterino cuando la mujer está en periodo de ovulación, ¿no? Eso sí es un flujo, pero eso no es todo el tiempo, ¿no? Es un flujo transparente, sin olor, ¿no? Y generalmente se relaciona con las fechas de ovulación. Otros síntomas de alteración del pH es el prurito o picazón vaginal, el escozor. Podemos también tener sequedad vaginal. Muchas veces vienen pacientes muy jóvenes, porque la sequedad vaginal es muy frecuente en las pacientes de la premenopausia o menopáusica porque disminuye sus estrógenos, ¿no? Entonces la vagina se reseca. Pero no es normal que una mujer joven entre 25 o 30 años venga con sequedad vaginal. Es probable que tenga alteración del pH. Al tener la sequedad vaginal, entonces, no va a haber una lubricación adecuada, entonces va a haber dolor en las relaciones sexuales, ¿no? También puede haber disuria, que es la dificultad o dolor al orinar, por la misma picazón que puede presentarse en la paciente, ¿no? Y también puede haber vulvodinia, que es dolor de la vulva, o sea, de los genitales externos. ¿Cuáles son las causas que pueden producir alteración del pH vaginal? Entre ellas tenemos ciertas condiciones médicas, como la diabetes. La diabetes
puede producir una alteración del pH vaginal en las mujeres. También la obesidad. El DIU o dispositivo intrauterino o la comúnmente conocida como la TDCO. Las alteraciones del pH vaginal también observamos en el embarazo por alteraciones hormonales. También otra condición que produce alteraciones del pH vaginal es la automedicación con antibióticos. Es muy frecuente este problema porque muchas veces por ahorrarse las pacientes o de repente por no tener dinero en ese momento, por falta de tiempo, vamos a la farmacia y los dispensadores solamente nos dan lo clásico, tu Pyridium y tu ciprofloxacino, ¿no? Déjenme volverles a recordar que no es igual una infección urinaria que una infección vaginal, ¿no? Entonces, generalmente las pacientes salen con estas pastillitas que son para la cistitis o infecciones urinarias leves, ¿no? También se puede ver alterado el pH vaginal en micosis anteriores, en pacientes que han tenido candidiasis anteriores y que no han sido completamente curadas. ¿En qué condiciones el pH vaginal aumenta? Nosotros vamos a tener el pH vaginal aumentado, o sea, por encima de 4.5 en las infecciones vaginales causadas por la Gardnerella vaginal, ¿no? El excesivo uso del lavado vaginal. Déjeme decirle que ya no se utiliza, no se debe realizar ni la ducha vaginal, ni meternos la mano para realizarnos nuestra higiene. Eso no debe pasar, porque al momento que si una mujer hace eso, también estaría arrasando con los lactobacilos y alterando el pH vaginal, favoreciendo las infecciones vaginales. También el semen también produce aumento del pH vaginal. El exceso de moco cervical, ¿no? El pH vaginal va a disminuir en el caso de que haya un aumento excesivo de lactobacilos. También puede ser que a veces pueda aumentar en forma excesiva los lactobacilos y también con esto el pH vaginal va a disminuir por debajo de 3.5. Las preguntas, queridas amigas, lo vamos a desarrollar al final de la ponencia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los lactobacilos. ¿Qué son los lactobacilos? Los lactobacilos, como vemos en el título, vendrían a representar las bacterias amigas de la vagina y va a funcionar como un mecanismo de defensa de la vagina. Los lactobacilos, también conocidos como bacilos de Dodderley, son las bacterias más importantes y predominantes de la flora vaginal. Recuerden que al principio dijimos que dentro de la vagina van a haber muchos microorganismos. Inclusive va a haber monilias o cándida y Gardnerella vaginal que produce infecciones vaginales. Pero estos microorganismos van a estar en concentraciones muy reducidas. Predominantemente va a estar presente en la vagina los bacilos de Dodderley, favoreciendo el pH vaginal. Al estar el pH vaginal ácido, o sea, entre 3.5 a 4.5, va a impedir que las monilias y las Gardnerella vaginales produzcan infecciones vaginales. Normalmente los lactobacilos se encuentran entre 10 a 100 millones por gramo de fluido y sirve como freno para el desarrollo de gérmenes y monilias u hongos, gracias a la producción de H2O2, lo cual que es peróxido de oxígeno, que va a dificultar la reproducción de especies como la Gardnerella vaginal. La Gardnerella vaginal es un microorganismo que va a producir una infección vaginal con olor a pescado, ¿ya? Es muy, muy conocido. También va a impedir la reproducción de otros microbios como Mobiluncus, Streptococcus, entre otros. Va a liberar, a los lactobacilos van a ayudar a la liberación del ácido láctico.
la lactacidina, la acidolina, lactacin B, los cuales van a actuar en conjunto para inhibir o evitar el crecimiento bacteriano. De esta manera va a disminuir el riesgo de producir cualquier proceso infeccioso en la vagina. ¿Ven, amigas, que es importante nuestros bacilos de Dodderley? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Y ahora yo les quiero hablar sobre un tema muy importante, que son los probióticos. Los probióticos vendrían a ser, ¿cómo les puedo decir? Son microorganismos vivos, que administrados en cantidades adecuadas van a tener efectos beneficiosos sobre la salud. Los probióticos nos van a ayudar a mantener nuestro pH balanceado, ¿ya? Y se recomienda en mujeres que tienen alteración del pH vaginal el consumo de estos alimentos. Pero ¿cómo van a actuar los probióticos? Los probióticos van a contribuir a mantener una flora microbiana adecuada, ¿ya? Y va a actuar como un mecanismo de defensa, ¿no? Actúa frente a los microorganismos dañinos a través de distintas acciones, tales como la preservación de las barreras naturales del tracto digestivo, la producción de sustancias que impiden el crecimiento de microorganismos nocivos o patógenos, y la reducción del pH intestinal, ¿ya? O la competición por los nutrientes con estos organismos. Asimismo, va a promover la regeneración de la flora intestinal, producido por la automedicación. Los probióticos los vamos a usar en la prevención de la diarrea, reduce la duración y severidad de las diarreas. En la prevención y tratamiento del síndrome de colon irritable, en las colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn, infecciones del Helicobacter pylori también. Y también lo más importante que he querido mencionar de los probióticos, que nos va a ayudar en la prevención y tratamiento de las infecciones vaginales. ¿Cuáles son los alimentos probióticos naturales más conocidos? El yogur. Pero ojo, tiene que ser el yogur natural, ¿ya? No pasteurizado, yogur natural. Kombucha, las aceitunas y los encurtidos, la espirulina y el chucre. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en las tiendas naturistas.